¿Qué tal, amigos de la Asamblea? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Otra emisión, otro capítulo más. Andrés, a sus órdenes nuevamente. En esta ocasión tenemos al profe José Arellano, que ya conocemos de bastante tiempo, así que desde que estaba uno pequeño, y ahorita que ya hemos crecido, avanzado, igual parte de mi papá que lo conocía, él lo conoció, y bueno. Agradecemos que haya aceptado la invitación para que nos pueda compartir diferentes conocimientos, cosas, platicar un poco de diferentes temas que vamos a estar abordando el día de hoy, esperando que les guste. Ya saben que estamos siempre eh, a la, al tanto de los capítulos que hemos subido, han tenido bastante aceptación, bastante respuesta, entonces seguimos con esta serie de capítulos que esperemos que siga por bastante tiempo. Profe, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No sé si se puede presentar un poco quién es, cuánto, en esta relación que tenemos, básicamente, pues, cómo conoció a mi papá, que es cuando empezó a ver esa relación, y en los trabajos, ¿no? Que empezó a ver y es por el cual, pues, hoy estamos aquí. Muy bien, pues gracias Andrés por la invitación. Efectivamente, en el campo en el que nos desarrollamos con Pedro, con tu papá, fue básicamente el de la cuestión educativa, el asunto de los pueblos. Eh, Iniciamos con él un proyecto, o más bien dos proyectos, uno que derivó a la creación de la red de formación indígena y otro en el cual te conocimos a ti, que tenía que ver con una estrategia de capacitación y formación con las trabajadoras domésticas mijes en la Ciudad de México. Yo estudié historia en la UNAM, soy profesor egresado de la Escuela Nacional de Maestros, José Arellano, para servirles a todos. Y bueno, pues desde ese momento en que nos conocimos, yo estaba trabajando en el Consejo Nacional de Fomento Educativo cuando conocí a tu papá, llegó por ahí a la oficina, como siempre, militante y pidiendo apoyo a sus proyectos, y desde ahí hicimos esta amistad y este trabajo conjunto, sobre todo en torno a la necesidad de comprender una racionalidad de vida distinta, ¿no? Bien sabemos que nosotros estamos inmersos en una racionalidad moderna que nos ha convencido de que es la única. Esa es su gran estrategia y su gran propósito, es que nos creamos que es la única forma de entender la vida, es esa racionalidad moderna. Y creo que lo que hicimos con tu papá, con Pedro y con Mago, con su esposa, con Polo, ¿no? Con Lore, fue ver cómo la vida es mucho más extensa que simplemente esta percepción. Hay mucho más que hacer, y en lo particular a mí y a mi esposa, Adriana Esther Banda Parra, que también estuvo con nosotros, todo ese tiempo en el CECATI 66, me acuerdo bien, pues descubrimos ese mundo de ustedes, y aprendimos mucho, más que a enseñar, aprendimos mucho de la cultura mije, y también de la organización de migrantes en la Ciudad de México, ¿no? Que formó Pedro junto con otras personas, donde básicamente se reunían eh, grupos originarios de Oaxaca, ¿no? Entonces ese fue nuestro trabajo con él todo el tiempo. Nunca hubo, claro, intermitencias, pero siempre trabajando en torno a esta necesidad de crear un mundo distinto, pero más que distinto, recuperar esa originalidad donde está la esencia de una relación distinta con la naturaleza y de los seres humanos. Esa es la experiencia que tuvimos con tu papá. Qué bueno, gracias, profe. Sí, me acuerdo un poco, vagamente, tenía así como recuerdos de muy niño, de mi niñez, pero pues ahora sí que la memoria se nos va desgastando y no recuerdo mucho, pero sí sé que desde pues pequeño ha estado o había estado en conjunto trabajando con él. Ya entrando un poco, ahorita lo que comentaba de este raciocinio, en la parte que concibe pues sobre todo principalmente en las ciudades, una ciudad ahorita en la que estamos, la Ciudad de México. eh, Creo que empezando por ahí, ¿cuál ha sido como contraste a partir de lo que usted aprendió, lo que platicaban, o lo que mi papá, mi mamá, mis tíos, Lore, platicaban?
cómo fue ese cambio de perspectiva que se había, ¿no? No solamente entender que solamente había una, sino podía haber distintas o múltiples, pero que no son, pues más allá de ser reconocidas, digamos, no son tan practicadas, obviamente porque hay barreras también, ¿no? Que no dejan, pero ¿cuál ha sido ese como división que ha hecho que no se pueda, pues, concebir actualmente? Pues sí, yo también venía de la crítica al sistema hegemónico dominante que hemos llamado capitalismo y que efectivamente digamos, en su funcionamiento requiere de la cosificación y de convertir todo en mercancía. Es decir, una base fundamental del capitalismo es que todo lo convierte en mercancía y debe de lograr también que el ser humano sea funcional a ese sistema. Por lo tanto, debe convertir a los seres humanos en su segunda naturaleza, a veces hasta la primera, vamos a decir la segunda naturaleza, buscadores de dinero, ¿no? Que es una expresión concreta y a través de la cual se media la energía humana explotada y se va acumulando en papelitos, en monedas, en lo que queramos, ¿no? Entonces, esta contacto con ustedes y lo que ya traíamos como teoría crítica del capitalismo, pues viene a sustentarse más porque se entiende que hay una forma de percibir la vida en la cual no tiene que ver forzosamente con una racionalidad de ganancia, una racionalidad que tiene que ver con la mercancía, sino que hay algo más allá que con lo que se puede vivir, que son los rituales, lo sagrado, la forma de relación humana que tiene que ver con el tequio, con el mano en mano, con la guelaguetza, ¿no? Que tiene que ver con lo colectivo. Es decir, vamos, el contraste que tú mencionas tiene que ver con esta forma en que el capitalismo nos lleva al individualismo y cómo la referencia comunitaria nos lleva a lo colectivo y a comprendernos a partir de lo colectivo. Por ejemplo, para nosotros en las ciudades es muy fácil decir que no a un apoyo comunitario, pero para ustedes no. Para los grupos originarios es una responsabilidad social la que tienen para cumplir los encargos. Tan solo es por ese solo detalle. Yo La recuerdo comunidad. mucho cuando Mari que estaba con nosotros en el grupo de capacitación y formación indígena, fue creo que capitana de fiesta y creo que le costó bastante, como unos 15, 20 mil pesos, si no es que más. Y la pregunta que nos hacíamos Adri y yo es de dónde saca dinero para poder cumplir con esa responsabilidad. Pero además ella lo hacía y así nos lo dijo a nosotros con mucho orgullo y con mucha responsabilidad social. Para nosotros es un contraste muy fuerte porque nosotros en la vida ciudadana ciudades, ahora sí que de las ciudades, perdón por la repetición, pues esto ya se fue perdiendo, ¿no? Ya esperamos que todos hagan algo y no hacemos nada nosotros. En cambio, ustedes siempre atentos a sus formas de compartencia, vamos a decirle así, ¿no? Sí, Entonces, es el contraste fundamental. sí, y esto que menciona también creo que tiene que ver también un poco con el desconocimiento, ¿no? Porque muchas veces no saben o desconocen en la ciudad los términos de comunidad, de tequio, de gozona, de mano vuelta. Inclusive una ocasión vi que decían, ¿qué es el tequio, no? Y buscaban en Google qué era el tequio y hay un acrónimo o una definición totalmente, pues, compuesta académicamente o no sé a qué se deba, que le llaman que es como, no me acuerdo muy bien ahorita, pero era una referencia, a ver, déjame ver si lo tengo aquí, referencia a que era una parte de que los españoles trataban a los indígenas como esclavos, algo así, no me acuerdo muy bien. Esa era la definición que les aparecía como tequio, por ejemplo, ¿no? Pero Sí. para nosotros, que es una concebida, una percepción de trabajo en comunidad, servir a la comunidad, trabajar para la comunidad, ¿no? En beneficio de todos, no solamente en uno, eso hace que también, pues en la parte educacional se vuelva conflicto, ¿no? Y empieza este choque, ¿no? De decir, pues que tequio es esto para ti, pero para nosotros es totalmente diferente. Y tiene que ver por una percepción académica que hacen que eso lo perciban o lo entienda la gente de esa manera, ¿no? Entonces creo que también esa parte educativa ha faltado bastante o hay esa escasez sobre todo, ¿no? En la parte
de poder ver más allá y de entenderlo a partir de los pueblos, ¿no? No, no una parte pues más académica o pedagógica inclusive que lo hace que lo ven de fuera y no por dentro, ¿no? Este, y creo que eso también es importante porque muchas veces hay gente, o nos ha tocado en la asamblea que lleva gente de la ciudad misma, que no conocía el trabajo de los pueblos, se les hacía algo raro, ¿no? Hacer comunidad, de cómo, oye, te vas a ir sin cobrar nada o nada más, ¿no? Pues porque es parte de la comunidad. Y algunas personas pues lo dejaban, ¿no? Decían, ah, no, no me gusta eso. Y otras personas, sin en cambio, también les llamaba la atención, les llamaba eso de, o sea, ¿cómo es posible que aún pueda existir eso? Pensando también que dejó esas prácticas de existir hace años, ¿no? Como es en las monografías o en los libros que los pueblos indígenas pues aparece nada más que existieron en la conquista y ya. Y mira, lo que yo he descubierto últimamente en algunas lecturas es que lo que pasó con el sistema dominante es que nos fue vaciando por dentro. Es decir, como es un sistema muy territorial, y cuando ya abarcó todo el territorio del mundo y cuando hasta se quiso conquistar la luna o por lo menos llegar ahí, como que el capitalismo es expansionista. Entonces, bueno, si se tiene que expandir y ya cubrió toda la tierra, ahora tiene que cubrir el cuerpo, tiene que dominar, colonizar, vamos a llamar la palabra correcta, colonizar el cuerpo. Entonces, como va vaciando de contenido nuestra propia vida interior, entonces esto hace que los valores que mucho hacía referencia a Pedro no aterricen en ningún lado. Es decir, estamos muy echados para afuera, estamos viendo lo de afuera, estamos siendo producto de lo voy a poner como un bombardeo externo, que va minando nuestra vida interna. No tenemos vida interna. Los medios actuales de comunicación y todas las plataformas han hecho, por ejemplo, que las personas ya ni siquiera tengan intimidad o vida interna, sino que todo lo están siempre tomándose fotos, etcétera. Mostrando. Sí, mostrando como si fuera una compartición, pero no es una compartición, sino es así como otra cosa más superficial, ¿no? Y entonces, como nos vaciamos por dentro, dicen algún filósofo acabo de leer, ¿dónde aterrizan los valores? ¿No? Y era lo que Pedro decía mucho, o sea, a veces hablamos mucho de valores nosotros, pero no los hemos introyectado porque no tenemos dónde aterricen, dónde lleguen, dónde topen con algo que les permita desarrollarse. Entonces, generamos valores, pero nada más como dicen de dientes para afuera, es decir, hablamos de valores, pero como una clase, como algo académico, pero no como algo profundo. Nos cuesta trabajo comprender este fenómeno por el medio del cual nos vaciamos y nos convertimos también en algo, de alguna manera en mercancía, ¿no? Porque finalmente el sistema capitalista lo que hace es que aprovecha el trabajo vivo de nosotros para poder reproducirse, ¿no? Es una especie de vampiro que vive de la vida de los demás, ¿no? Y la va acumulando tremendamente y generando precisamente condiciones que hacen difícil la vida interna, porque como en la novela de 84 de Orwell, ¿no? Es decir, la vigilancia extrema sobre el ser humano para que no tenga pensamientos críticos ante un sistema que necesita total obediencia. Sí, y esta parte que comenta de los valores, yo creo también tiene que ver con un poco el entorno, porque sí pueden haber valores establecidos, valores que se traen o que se tienen bien concebidos o en tema de, de concepción, de términos, pero muchas veces desarrollar esos valores en un entorno social a veces es complicado también, ¿no? Y eso creo que también influye que no se puedan desarrollar plenamente y solamente se tengan que platicar o concebir, como usted decía, académicamente de dientes para afuera. No tanto el que no quiera uno hacerlo o que no tenga la disposición o que no tenga la amplitud, sino que también tiene que ver un tema de contexto, ¿no? Porque tú vienes con unos valores de comunidad y llegas a un contexto totalmente individualista, se vuelve pues complicado poder reproducirlos o practicarlos, ¿no? Entonces creo que también eso es siempre la barrera que se ha tenido, ¿no? Llegar con una percepción de las comunidades, llegar a la ciudad, y que el mundo se conciba de diferente forma y que no te deje practicar, pues de cierta forma como tú sabes que tienes que practicarlo.
Así es. Sí, nos volvemos muy calculadores, todo calculamos. Entonces, por ejemplo, yo estoy muy metido en el campo de lo político y la inmensa mayoría de los políticos son calculadores. Es decir, están calculando su propia agenda, ¿no? Es su agenda la que están llevando a cabo. Por lo tanto, cuando tienen que tomar una decisión, piensan en si les conviene o no les conviene. No van a la parte, como comentamos, de los valores, de la honestidad, de todo, sino tienen que calcular. Y hasta es entendible, porque una persona que ahorita tiene un cargo quiere tener el otro y el otro y el otro, y va calculando qué le conviene decir, qué le conviene hacer. Dicen los teóricos y los sabios que los seres humanos nos movemos en dos, como en dos parámetros, ¿no? Lo que sería la necesidad y la virtud. Estamos ahí. Entonces la necesidad, cuando es una necesidad apremiante, cuando nos convencen del miedo, del peligro, del odio, entonces nos volvemos sumamente, digamos, ajenos a la posibilidad de colectivo, porque estamos acumulando, queremos acumular, queremos, porque sentimos una necesidad que puede no ser satisfecha y también sentimos que en cualquier momento se puede acabar lo que tenemos. Por lo tanto, nos volvemos muy clase medieros aspiracionistas, como dicen por ahí, ¿no? Y la virtud que viene siendo esta posibilidad que tenemos de hacer algo sin pedir nada a cambio, que vendría siendo otra posibilidad de existencia, ¿no? La necesidad y la virtud, ahí estamos entre esos. Yo siempre recuerdo una canción de Silvio Rodríguez que dice, entre el espanto y la ternura, ¿no? Estamos ahí, entre y ahí nos movemos en nuestro mundo denso, digamos, pero nosotros no somos solamente este cuerpo, este mundo denso, tenemos algo más allá, ¿no? Tenemos un ser y ese ser es poco alimentado, poco reconocido, como tú bien dices, en una sociedad competitiva, en una sociedad que busca ganancia, que busca cálculo, que está más relacionada con la sobrevivencia que con la vivencia y la experiencia de vida, ¿no? Yo creo que Sí, por ahí. exactamente, y creo también, bueno, esto que menciona ahorita, muchas veces también tiene que ver con un más profundo en el tema de uno mismo, que también el ajetreo, el modo de vida y todo eso hace que no haya un sentir, un pensar del ser interno, ¿no? De la misma cosmovisión, de esa parte sentir sobre todo, ¿no? Porque muchas veces se vuelve todo se vuelve automático, ¿no? O ya, digamos, recurrente. No hay algo nuevo, no hay algo de más y el hecho de estar en la ciudad básicamente se transmite a sobrevivir, ¿no? Muchas veces. Entonces, en ese hecho de sobrevivir, el valor, los valores, la comunidad no importa, porque siempre ves por ti mismo, ¿no? O sea, tus conveniencias, lo que comentaba ahorita, y no hay, y los políticos son claros, ¿no? Lo que comentaba, es un beneficio propio y no hay una consulta, ¿no? A lo que quieren los demás, o una asamblea, o una junta, para ver cuáles son las necesidades y demás. Pero es el mundo que actualmente está. Y en lo académico o en la educación, me gustaría preguntarle cuál cree que son los caminos o áreas que se tienen que trabajar para que justo eso se ataque de una forma diferente. Sí, pues mira, es eso, la educación, digamos que estamos cuestionando el capitalismo, es una educación para la competencia, para la profesionalización que te permita tener ganancias, para, etcétera. Entonces hay que hacer lo contrario, la educación en la que creemos y la que trabajamos mucho con tu papá, es una educación que tiene que ver con lo profundo del ser, es decir, con la esencia que somos y por lo tanto es una educación dialógica, es una educación que parte de lo local, ¿no? Que tiene un ánimo transformador, que tiene un ánimo de ir evolucionando la conciencia, es decir, no ampliar la conciencia, porque somos conciencia nosotros, sino ampliar su cobertura de aplicación. Entonces, una educación del corazón más que de la razón, una educación también que toque lo intuitivo, ¿no? Lo intuitivo, porque la educación que tenemos es muy racional, muy hecha para poder tener una profesión, estamos más ligados a lo que sería el formateo, en educación es más formateo, es decir, te sacan todo lo que tienes para meterte lo que quiere el sistema. Está más ligada a la formación, que es que tengas un perfil determinado en términos profesionales, pero no es educación en el sentido inclusive etimológico, de ducere, conducir, ¿no? Educación viene de conducir. ¿Qué conduces?
Entonces vamos a una parte esencial de la educación en la que creemos nosotros, viene a partir de lo que son nuestros dones y talentos. Es decir, nosotros tenemos, igual que genéticamente, también tenemos por alguna razón, tenemos dones y talentos que no desarrollamos porque entramos a una competencia por otra cosa. Entonces, conectarte con tus dones y talentos vendría siendo una forma de educación que nos llevaría precisamente a crear un sistema o a ser sincrónico con un sistema que tenga que ver con esta base que dice de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Es muy sencillo, que cada quien dé lo que puede y cada quien reciba lo que necesita. Ese es un asunto que hasta suena de sentido común, en el sentido de que es un sentido de vida. Entonces, una educación que tenga un sentido de la vida. ¿Cómo podemos educarnos tan superficialmente sin que lo primero que entendamos es cuál es el sentido de la vida? ¿Tiene la vida un sentido? Si la vida no tiene sentido, entonces la educación, ¿qué sentido tiene? Lo parcializamos, ¿no? Ah, pues tu profesión, esto. Pero la educación debería estar ligada completamente al sentido de la vida, para que entonces, en ese sentido, seamos educados, por ejemplo, en entender que no somos, no es ese antropocentrismo que criticaba mucho tu papá, Pedro criticaba mucho el antropocentrismo. Tenemos que entender que no somos los reyes de la naturaleza, que somos parte de la naturaleza y por lo tanto lo que llamamos ecología en términos modernos no es otra cosa más que un sentido de la vida y de la defensa, más bien de la conservación de la vida que somos nosotros también. Esa educación es la que yo creo que hay que luchar por ella, o no luchar, construirla, ¿no? Y creo que a pasos de, como dicen, de paloma, muy leves, pero ahí vamos en muchos lados, ¿no? Sí, y esto que comentaba, bueno, dos cosas. La primera es, platicaba igual con unos compañeros que, bueno, académicamente ya tienen su título y todo eso, pero igual el sistema educativo a nivel, sobre todo ya licenciatura en adelante, justamente hace que veniendo de una comunidad, te forman para que pierdas esos valores, para que te vuelvas supuestamente en un profesionista y ellos comentaban igual de experiencias, ¿no? De gente que se vuelve profesionista, termina su carrera y llega mostrando o sabiendo, o supuestamente sabiendo a la comunidad que pues viene, ellos saben más que la gente que está ahí y toda esa parte, ¿no? Entonces, esa parte se vuelve ahorita que lo que mencionaba, parte de ese modelo educativo que hace que se pierda y no haya esa alternancia, de tener una educación, tanto lo que le enseñan en la profesión que sea, y la otra parte de vida, ¿no? De espiritualidad, de concepción también de la vida, ¿no? Y del entorno en el que estamos, porque como usted comentaba, no solamente no somos nosotros, sino es toda la madre tierra, y más ahorita, como segundo punto, en las crisis que actualmente estamos, ¿no? Realmente en la situación en la que nos encontramos actualmente, y digo, nos encontramos porque es una situación global, no por referirnos a nosotros como indígenas y demás, sino una situación global humana, pues se refieren o recaban igual a otra vez a la gente, ¿no? Que está en el campo y ellos que son los que realmente tienen como este saber para poder corregir ahorita la situación en la que está atravesando la humanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces son ese tipo de referencias que hacen ver ahorita actualmente, y lo platicaba con Javier también, que hace que nos enfoquemos y que veamos realmente cómo la madre naturaleza nos está dando como, inclusive le comentaba a él, un ultimátum, ¿no? De poder recomponer el camino de la humanidad, ni siquiera de las comunidades nada más. Sí, hay cierta sabiduría que tiene que ver con esto también. Se me olvidó de comentar que en la parte de educación, la racionalidad moderna es lineal, es lineal. Entonces nosotros sabemos, los pueblos lo saben, que la humanidad también vive ciclos, ¿no? Las propias crisis son ciclos. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a lo que fue la Antártida, que no entra en la historia oficial, pero sabemos que hay referencia a la Antártida, pero la Exacto. Antártida tuvo su evolución, su crecimiento, y acabó por agua. Parece ser que fue una catástrofe que tuvo que ver con un cambio climático Inundamiento, ajá. fuerte, ¿no? Entonces, tal parece que ha habido otras humanidades, la nuestra es una, y que estamos en ciclos. Yo diría que la historia avanza un poquito como en espiral, ¿no? En espiral, vamos
igual como están ciertas referencias de ciclos en las estaciones del año, así, también las humanidades tienen estos ciclos. Hay un autor que también lo conoció tu papá Antonio Velasco Piña, que plantea que las culturas pasan por 4 etapas. La etapa sagrada, que viene siendo la que ustedes más todavía tienen contacto con ella, la etapa heroica, donde todavía no se pierde ese contacto con la madre tierra, la etapa humana, donde se empiezan vamos a tener los principales errores de desapego a la naturaleza e inclusive estar en contra de ella, y finalmente la que tiene que ver con la etapa del rebaño, decía Antonio Velasco Piña, que es una etapa de crisis, es una etapa de decadencia, una etapa de inconsciencia completa, ¿no? Entonces estamos en ella. La buena noticia, nos decía, es que precisamente porque ya topamos ahí, es un tope, sigue nuevamente otra referencia. Tenemos que recapitular todo lo que estas humanidades nos han dado para poder pasar a la etapa que podríamos denominar sagrada, que es una etapa ya no del ego, ya no de la racionalidad moderna, sino la etapa de el transpersonal, una racionalidad alternativa y un contacto entre nosotros y con la naturaleza muy distinto, ¿no? Ya no desde el ego, sino desde nuestro verdadero ser. Sí, y esta parte creo que también es un tema que se ha perdido bastante, la parte de la relación con la naturaleza, y no solamente la relación, el respeto, que comentábamos hace rato, uno de los valores que están dentro de esto, pues es el respeto a la madre naturaleza, a la madre tierra, y el respeto no es solamente, entendamos, por respetarla o por tenerle pues cierto hegemonía y demás, ¿no? Sino el respeto hacia cómo tratarla. Y sobre todo, igual comentaba en otro programa, la parte de la siembra, ¿no? Que es importantísimo, es otro modelo de educación también, ¿no? Educativo que se percibe no estando dentro de un aula, sino viviéndola, sintiéndola, y eso hace entender y racionalizar también el concepto de la vida a través de los pueblos y un modelo de enseñanza totalmente distinto al que estamos acostumbrados académicamente llamándole, ¿no? Que es estar en un salón, en un aula, en un edificio, institución y demás. Y este tipo de educación que se vuelve práctico, pero no solamente práctico, sino también ese sentir, hace que concibamos la vida y la naturaleza de otro modo que en la ciudad es muy complicado, ¿no? En el pueblo es algo común, pero no por común se vuelve menos irrelevante o menos importante, pero en los espacios de la ciudad, por todos los contextos y el entorno que hay, se vuelve muy complicado y hacer ese tipo de espacios hemos visto que es lo que hace que de esa, como esa espina, ¿no? Esa otra percepción de lo que hay otra educación alternativa, ¿no? Que podemos implementar y que se puede aprender además actualmente, porque se concibe que eso ya no sirve, que eso ya no funciona o que es de años atrás, lo cual no es así, ¿no? Esto que comentaba también, creo que las etapas de los pueblos, muchas veces, yo creo que, o sea, son etapas que pasan, se repiten, pero no se repiten siempre de la misma forma, ¿no? Puede igual tener algunos cambios, como igual como el ciclo de las estaciones del año que pues están cambiando, igual tienen sus modificaciones, pero los principios elementales son los mismos, ¿no? Y un ejemplo de eso es que aunque seamos de diferentes comunidades, el principio de comunalidad, de comunidad, sigue siendo el mismo, aunque hablemos otras lenguas, aunque estemos geográficamente ubicados en otro punto, hace que tengamos esa conexión entre nosotros los pueblos, y creo que esa es la parte que muchas veces no se ve. Sí, esta última parte que comentas, claro, que no se repite porque es precisamente la espiral. Hablando del sentido de la vida, y tiene que ver con la educación, tiene que ver con esta, digamos, educación para la conciencia, ¿no? ¿Y qué es la conciencia? Pues la conciencia es el conocimiento que tienes de ti mismo, ¿no? De la realidad que vives y de la interacción que tienes con esa realidad, ¿no? Esa es la conciencia, con ese C, no con C, porque la otra conciencia se refiere más a lo moral. Esta conciencia es una especie ¿cómo definirla? De, de, de que en este mundo denso podamos bajar esta aplicación. Yo siempre les pongo de ejemplo esto a mis alumnos. El celular que tenemos, dependiendo de su hardware, tiene la posibilidad de bajar ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, eso vendría siendo el equivalente a lo que quiero decir. El desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestra mente,
nuestro cerebro, de todo lo que somos, debe ir acorde en educación para que podamos en un momento dado poder bajar la aplicación de nuestro verdadero ser, o sea, bajar la aplicación y poder vivirlo como lo que somos, no como lo que aparentamos ser. Entonces ahí Exacto. vendría siendo para mí la razón, el sentido de la vida, hasta donde estoy ahorita, es precisamente la evolución de la conciencia. Tenemos que ser cada vez más conscientes de quiénes somos, dónde vivimos y una pregunta fundamental, ¿qué venimos a hacer acá? O sea, ¿qué razón tiene nuestra existencia? Y ahí es donde yo creo que tendría que estar la educación siempre presente ese asunto, ¿no? Sí, y con esta parte que comenta de dónde venimos, creo que muchas veces no hay esa parte, ¿no? De preguntarse quién soy. Es como también se empieza a tener esa incertidumbre, ¿no? Como persona, como ser humano, decir dónde soy, dónde vengo, porque muchos pueden decir, no, pues es que mis papás o tal persona era del pueblo, pero yo ya no me identifico con ni siquiera nada, ¿no? Y empiezan a haber identidades inclusive hasta falsas o por las redes sociales, por toda esta parte de modas y demás, que influyen y que hace que la identidad sea totalmente desconocida, que no haya un porqué de dónde soy, dónde vengo, a dónde voy, qué quiero ser. La concepción de la vida. Y cuando hablamos de la concepción de la vida es porque tienes una percepción de acuerdo a tu cultura, a tus antepasados, a todos ellos. Pero si no la hay, se forman inclusive como artificiales o de moda, que cada rato las están cambiando, ¿no? Entonces eso también se ha vuelto complicado y más con las redes sociales que bombardean todo ese tipo, como decía ahorita en el celular y las aplicaciones. Pero bueno, profe, se nos acaba el tiempo, no sé qué otras cosas quisiera comentar ya para ir cerrando. Digo, estamos abriendo estos espacios que se vuelven alternativos, pero que son muy importantes también, que son los espacios que necesitamos para poder seguir tratando estos temas y no solamente hablar, sino empezar a accionar, tener ideas, acciones y que puedan ir seguir caminando y que justo pues tenga impacto este tipo de pláticas y de saberes que compartimos aquí. Pues agradeciendo el espacio y sabiendo que, como tú dices, es muy importante que reflexionemos colectivamente para que tengamos acciones correctas. Y la acción correcta, pues ya hay muchos libros sabios que nos han dicho que hay dos formas de vivir la vida, sensata o insensatamente, ¿no? La sensata, pues es lo que estamos tratando de definir, esta posibilidad integral del ser humano, de desarrollo humano, de la conciencia, del nosotros, ¿no? Y la insensata, pues es el ego, es el individualismo, es el que no comprendas la razón de tu existencia, ¿no? Entonces yo creo que esos espacios son importantes, pero lo dices tú también muy claro, hay que practicarlo, porque decirlo es muy fácil, pero practicarlo, yo por eso creo que ustedes como cultura, como pueblos originarios, tienen una ventaja muy grande, ¿no? Y su lenguaje mismo es importante. Nosotros estamos un poquito más en el tocando piso, tocando fondo, ¿no? Desde el yo, somos maestros del yo ya. El yo hasta lo dividimos y nos volvemos esquizofrénicos, ¿eh? Es decir, nuestro yo está hasta el punto máximo de desarrollo. Ahora lo único que nos toca es empezar a trabajar en nosotros. Exactamente, profe. Pues le agradezco mucho por haber tomado la invitación. Estamos seguros que no va a ser la última vez. Vamos a tener más ¿No? intervenciones que puedan ser ya, digamos, físicamente. Ahorita aprovechando los medios digitales para poder hacerlo por este medio, pero que más adelante en las diferentes actividades que empecemos a realizar, que ya podamos encontrarnos para poder seguir avanzando. Pues le Muy bien. agradezco mucho, profe, por su participación. Ojalá nos podamos volver a ver pronto. Gracias por vernos. Estamos aquí, cualquier duda, comentario, recomendación, saben que lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y estamos igual leyéndolos para ver sus aportaciones y recomendaciones para traer temas de interés que nos puedan ayudar a mejorar, a cambiar y reivindicar, pues, ahora sí que la vida, ¿no? Muchas gracias, profe. Nos vemos en la Gracias a siguiente. ustedes. Hasta luego, gracias.